Me llamo Ranilda y soy cristiana. Desde hace mucho tiempo he estado teniendo conflictos conmigo misma. Las preguntas que me gustaría hacer hoy son, en su mayoría, quizás suposiciones o cosas en las que he sido influenciada por otras personas. Mi primera pregunta es sobre un cerdo. Básicamente me gustaría saber cuál es exactamente el significado de haram. En una religión como el Islam no se acusaría a nadie de estar equivocado. No diría que algo está tan mal. ¿Por qué el cerdo es haram? Porque asistí a una convención cristiana y allí se dijo, había un sacerdote que decía eso. ¿Por qué la carne de cerdo es haram en el Islam? Puso un ejemplo, diciendo que era la misma basura. Por ejemplo, se utilizaba como abono para las plantas. Las plantas, por ejemplo, supongamos que era un árbol de mango. El mango creció. Las raíces habían absorbido los mismos nutrientes. La misma basura creció en el mango y nosotros lo consumimos. Entonces, ¿en qué se diferencia consumirlo en la carne de cerdo y en el mango? Esta es una pregunta. Eso, ¿cuál es el significado de haram y por qué la carne de cerdo es haram en el Islam? Y ella puso el ejemplo del sacerdote, un sacerdote cristiano, que dijo que el abono, que es suciedad e inmundicia, lo utiliza el árbol. El árbol crece y luego sale el mango y nosotros comemos el mango, intentando decir que aunque comas la suciedad del cerdo, puede ser buena para alguien, pero no necesariamente para otros. Eso es lo que quiere decir. Así que en el Islam es haram, pero en el cristianismo está permitido. Hermana, primero te diré que haram significa prohibido, significa vedado. Haram en el Islam significa prohibido, significa vedado. Primero responderé a tu pregunta sobre el sacerdote y luego iré a la verdadera razón por la que el cerdo es haram. El sacerdote pone el ejemplo de que el estiércol se supone que es suciedad e inmundicia. Es saludable para el árbol. Y cuando el árbol crece, da mangos y nosotros comemos el mango, intentando decir que quizás sea haram para los musulmanes, pero bueno para los cristianos. Si comparas el estiércol, que es suciedad para los seres humanos, puede ser bueno para las plantas, porque las plantas y los seres humanos son dos seres diferentes. No son lo mismo, son diferentes. En el Islam y el cristianismo, los seres humanos son los mismos. Puede que sigáis religiones diferentes, pero lo que es bueno para un ser humano, en términos generales, es bueno para otro ser humano, a menos que tenga ciertos problemas. Por ejemplo, si tiene diabetes, entonces el azúcar puede que no sea bueno para él. Pero normalmente el azúcar es bueno, te da energía, a menos que tenga algún problema. Entonces puede que no sea bueno para él. Pero en lo que respecta a los seres humanos en general, la regla para todos los seres humanos, lo que es bueno y malo, es lo mismo. Así que no puedes poner el ejemplo de que el estiércol es bueno para algunos y no es bueno para otros. Lo que tenemos que hacer es acudir a la DIA. ¿Qué nos dice la guía? Y vamos a intentar analizar qué nos dice la guía. La guía en el cristianismo es la Biblia. La guía en el Islam es el Corán. Cuando leemos el Corán, hay no menos de 4 lugares diferentes donde el Corán dice que el cerdo está prohibido. Alá dice en el Corán, en la Sura Bakará, capítulo 2, versículo 173. En la Sura Maída, capítulo número 5, versículo número 3. En la Sura Anam, capítulo número 6, versículo número 145. Y en la Sura Nal, capítulo número 16, versículo número 115. Os está prohibido como alimento la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y cualquier alimento sobre el que se haya invocado un nombre distinto al de Alá. Así que aquí el Corán dice en no menos de 4 lugares diferentes que comer carne de cerdo, el puerco, está prohibido. De manera similar, si lees la Biblia dice en no menos de 3 lugares diferentes que el cerdo está prohibido. La Biblia dice en el libro de Levítico, capítulo número 11, versículos 7 y 8, que no comerás la carne del cerdo, ni tocarás su cadáver. Es impuro para vosotros. Un mensaje similar se da en el libro de Deuteronomio, capítulo número 14, versículo número 8. Aunque el cerdo tiene la pezuña hendida y no rumia, es impuro para vosotros.
De manera similar, se menciona en el libro de Isaías, capítulo número 65, versículos del 2 al 5, que no debéis comer la carne del cerdo. Así que la Biblia dice en no menos de 3 lugares diferentes que no debéis comer la carne del cerdo. Y Jesucristo, la paz sea con él, dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 720, que no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Eso significa que si rompes una ley, una tilde o una coma del Antiguo Testamento, no entrarás en el paraíso. Así que como cristiano, si crees en la Biblia, entonces comer cerdo está prohibido para ti, te está vedado, es haram para ti. Si eres musulmán, si crees en el Corán, está prohibido. Si no crees en la Biblia o no crees en el Corán, analicemos qué dicen hoy la razón, la lógica y la ciencia sobre el cerdo. Hoy en día, la ciencia nos dice que si consumes carne de cerdo, hay posibilidades de que puedas contraer no menos de 70 enfermedades diferentes. Puedes tener oxiuros, puedes tener lombrices intestinales. La más peligrosa de todas estas enfermedades es la tenia. Se llama Taenia solium y se aloja en el intestino y es muy larga. Incluso si cocinas la comida muy bien, los huevos, las ovas de la Taenia solium no mueren. Y desde el intestino, a través del torrente sanguíneo, puede llegar a casi todos los órganos de tu cuerpo. Puede entrar en el ojo y causar ceguera. Puede llegar al corazón y provocar un infarto. Puede llegar al cerebro y causar daños cerebrales. Y cuando te das cuenta de que estás sufriendo la enfermedad, el daño ya es irreversible. Además, hoy en día, la ciencia nos dice que cuando comes cerdo, es más un material que genera grasa que un material que genera músculo. Por eso, la mayoría de las personas que comen cerdo habitualmente tienen michelines, tienen pliegues de grasa. Hoy en día, la ciencia nos dice que al comer cerdo hay muchas probabilidades de tener aterosclerosis. Hoy en día, la ciencia nos dice que si comes cerdo regularmente, puedes tener hipertensión. Esa es la de afán. Más del 50% de los estadounidenses hoy en día sufren de hipertensión, porque la mayoría de ellos comen cerdo. Hoy en día, la ciencia nos dice que uno de los animales más sucios de la faz de la Tierra es el cerdo. Donde quiera que encuentres suciedad y porquería, allí encontrarás al cerdo. Hoy en día, la ciencia también nos dice que el cerdo es uno de los animales más desvergonzados de la faz de la Tierra. El cerdo hoy en día es uno de los animales más desvergonzados de la faz de la Tierra. Disfruta viendo a su pareja, viendo a su compañera tener relaciones sexuales con su amigo. En los países occidentales tenemos fiestas de baile. Después de las fiestas de baile hay intercambio de esposas. Tú te acuestas con mi esposa, yo me acuesto con la tuya. ¿Crees que eso es decentar? Y hay una explicación científica. Que si comes cerdo, te comportas como un cerdo. Espero que esto responda a tu pregunta, hermana. Sí, muy bien. Mi siguiente pregunta es sobre el prasad y el chana amrit que se da en el templo. Me gustaría saber en qué se diferencia de, por ejemplo, cuando los musulmanes van al Hajj, traen dátiles y agua de Zamzam. Entonces, ¿por qué los musulmanes tienen que abstenerse de tomar el prasad o el charan amrit? ¿En qué se diferencia? La hermana ha hecho una pregunta muy buena. Ella dice que cuando los hindúes van al templo, dan prasad. Cuando los musulmanes van al Hajj, dan dátiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el prasad es comida que se ofrece a los dioses. En el hinduismo, verás que el hinduismo es distinto. Los hindúes lo que hacen es ir al templo y ofrecer la comida a Dios. Alá dice en el Corán, en la sura Al-An'am, capítulo 6, versículo 14, Alá alimenta a todos, pero no necesita ser alimentado. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, dar de comer a Dios? Además, el Corán dice en no menos de 4 lugares diferentes, que cité antes. Sura Bakara, capítulo 2, versículo 173. Sura Maida, capítulo 5, versículo 3. Sura Anam, capítulo 6, versículo 145. Y Sura Anal, capítulo 16, versículo 115. En árabe,
Os está prohibido para comer la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y cualquier alimento sobre el que se haya invocado un nombre distinto al de Alá. Así que si tomas un alimento y mencionas cualquier otro nombre que no sea el de Alá, está prohibido, es haram. Cuando los musulmanes van a hacer el Hajj o la Umbra, cuando reparten dátiles, nadie dice que ese dátil ha sido ofrecido al Dios Todopoderoso. El dátil, ya sabes, porque una de las frutas principales de Arabia Saudí es el dátil. Así que cuando vas, recibimos esa fruta simplemente como un regalo. Ningún musulmán dice jamás que ese dátil ha sido ofrecido al Dios Todopoderoso, a Alá. Y el dátil es muy nutritivo. Es muy nutritivo y es muy saludable. Así que esto es simplemente un regalo. ¿Cómo consigues dulces? Ya sabes, cuando vienes de la India y viajas al extranjero, llevas dulces. Así que esta es una fruta muy deliciosa y es la fruta principal de Arabia Saudí. No tiene ninguna relación. Nadie dice que ese dátil ha sido ofrecido al Dios Todopoderoso. Si un hindú ofrece un dátil al Dios Todopoderoso, incluso comer ese dátil es haram. Si algún hindú ofrece un dátil al Dios Todopoderoso y dice que esto es prasad, comer ese dátil se vuelve haram. Así que si alguien menciona cualquier nombre que no sea Alá sobre ese dátil también se vuelve haram. Esa es la diferencia entre musulmanes e hindúes. Nosotros no creemos que el Dios Todopoderoso necesite comer. Somos los seres humanos quienes necesitamos comer. Espero que eso responda a tu pregunta, hermana. Sí. Gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, sí. La siguiente pregunta. Hermana, haz la pregunta más importante. Una más. La pregunta más importante. Esta es mi principal duda sobre la homosexualidad. ¿Está prohibida en el Islam? ¿Y por qué? Porque mira, llevo como 5 años rodeada de muchas personas homosexuales. Es decir, los sentimientos que tienen hacia personas del mismo sexo o lo que sea son muy reales. Quiero decir, es el mismo tipo de dolor que podríamos sentir por nuestros maridos o por quien sea. Si está mal, ¿por qué está mal? Señor presidente, tengo una pregunta. ¿Qué dice el Islam sobre la homosexualidad? Y si está mal, ¿por qué lo está? Alá dice en el Corán, en la Sura Al-Isra, capítulo 17, versículo 32, no os acerquéis a la fornicación, porque la fornicación es un mal que abre las puertas a otros males. Además de eso, Alá dice en la Sura Al-Araf, capítulo 7, dirigiéndose a los hombres, ¿acaso practicáis vuestra lujuria con los hombres en vez de con las mujeres? Eso significa que la homosexualidad está prohibida en el Islam, en el Corán, porque Dios Todopoderoso creó a los seres humanos. Alá dice en el Corán, en la Sura Ar-Rum, capítulo 30, versículo 21, que Él ha puesto amor entre los corazones del marido y la esposa. Dios Todopoderoso ha creado al ser humano de tal manera que ama al sexo opuesto. Por lo general, de forma natural, ningún ser humano ama al mismo sexo. Estoy hablando del amor que se requiere entre marido y mujer, no del amor platónico que tienes entre tus hermanos o entre tus hermanas. Ahora bien, al principio hubo una investigación que decía que la homosexualidad es genética. Así que durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien me preguntó, de la misma manera que tú, que si la homosexualidad es genética, entonces, ¿por qué se culpa a esa persona? Viene de sus padres. Entonces, ¿por qué se le culpa? Como tú dices, si alguien ama a otra persona, ¿por qué debería ser culpado? Yo dije, esto es una investigación. Esto es una hipótesis. No es un hecho. Y más tarde supimos que esta hipótesis era errónea y que la persona que propuso esta hipótesis, él mismo era homosexual. Así que la homosexualidad no es genética. Hoy en día, la ciencia nos dice, ¿cómo surgen los homosexuales? Porque lo que Dios Todopoderoso ha permitido para el ser humano, ¿qué está permitido? Te casas, haces el nikah, puedes tener relaciones sexuales con tu esposa. Y el Islam dice que tener relaciones sexuales con tu esposa también es adorar a Alá. Porque estás evitando lo haram. No estás yendo fuera del vínculo matrimonial para satisfacer tus deseos. Eso es el Islam. Hoy en día, la ciencia nos dice,
Hoy la investigación nos dice que aquellas personas que tienen múltiples parejas fuera del matrimonio, en comparación con quienes solo están con sus cónyuges, disfrutan mucho más de su vida sexual que los demás. ¿Y qué pasa hoy en día? Cuando te cansas de eso, vas a los países occidentales y tienes amantes. 5, 10, 20, no hay problema. Entonces empiezas a hacer cosas antinaturales. Cuando empiezas a hacer cosas antinaturales, no sigues la ley del creador e intentas satisfacer tus deseos de forma equivocada. En el momento en que sigues haciéndolo de manera incorrecta, sigues yendo más allá de lo natural y así es como la persona se vuelve homosexual. No es genético, porque vas más allá de los límites que el Todopoderoso te ha permitido. Pruebas otras cosas, pruebas cosas antinaturales y finalmente acabas diciendo que ya no disfrutas teniendo sexo con el sexo opuesto, así que tienes sexo con personas del mismo sexo. Así que, hermana, como han roto la ley del Todopoderoso y hacen cosas antinaturales, es así como psicológicamente se convierten en homosexuales. Así que, pero naturalmente, si rompes la ley del Todopoderoso, eso está totalmente mal. Y así es como una persona acaba siendo homosexual. Así que ellos son los responsables. Y el Islam prohíbe la homosexualidad. Incluso el cristianismo prohíbe la homosexualidad. La mayoría de las religiones están en contra de los homosexuales. Ahora son los países occidentales los que dicen, porque en la democracia gane lo que diga la mayoría. La mayoría gana. En el Islam no gana la mayoría, gana el haq, gana la verdad. Recuerdo que cuando fui a Canadá en 1996, la primera vez que fui a dar una conferencia, en la portada vi a un hombre besando a otro hombre y un hombre besando a otro hombre y decía que se habían casado entre ellos. Hoy en día, en los países occidentales, si hablo en contra de la homosexualidad, es un delito, es un delito. Así que lo que nos damos cuenta es que antes, en todos los países, la homosexualidad era un delito. Luego, algunos países occidentales, como Canadá, le dieron respaldo legal. Hoy en día, en la mayoría de los países occidentales, la homosexualidad es legal. Incluso en la India, el país de donde vengo, lo están considerando. Están pensando en legalizarlo. Así que lo que nos damos cuenta es que la verdad es la verdad. La mayoría no gana. Lo que está mal, está mal. Y en el Islam y en la mayoría de las grandes religiones del mundo, la homosexualidad es un pecado, es un delito. No te llevará al paraíso, te llevará al infierno. Espero que esta sea la respuesta a la pregunta. Hay una pregunta sobre esto. La leí en un artículo ateo que decía que cuando Alá creó el jardín del Edén, puso allí a Adán y Eva, pero como rompieron la regla, es decir, comieron el fruto de, no sé cuál es, comieron el fruto, que estaba prohibida. Fueron expulsados del jardín, fueron echados fuera. Y por eso se dijo que tenías que trabajar para ganarte el pan de cada día. Tienes que trabajar y solo entonces podrás ganar para tener tu pan diario. Del mismo modo, también se dijo que el dolor de las mujeres durante el embarazo aumentaría. Es como si hasta ahora siguiera ocurriendo lo mismo. Tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer todo lo necesario para ganarnos el pan de cada día. Y lo mismo ocurre con las mujeres, como que mueren en el embarazo, su dolor se ha incrementado. ¿Por qué es que si Alá mismo les castigó tan severamente, hasta hoy siguen con el mismo castigo? ¿Cómo puede ser un ejemplo para que otros perdonen a las personas si Alá mismo no me ha perdonado ni guiado, verdad? La hermana ha hecho una pregunta muy buena. Ella ha dicho correctamente que lo que estás citando, hermana, es sobre la Biblia. Lo que estás diciendo se menciona en la Biblia, que Adán y Eva, que Alá esté complacido con ellos, cuando estaban en el jardín del Edén, desobedecieron el mandato de Dios Todopoderoso. Eso se menciona en la Biblia y está en el Génesis, capítulo 3, versículo 23, que Dios Todopoderoso les castigó y les expulsó del jardín. Y Dios Todopoderoso dice en el Génesis capítulo 3, versículo 16, que vosotras, mujeres, porque tenéis que someteros a Dios, daréis salud hijos con dolor, y vuestro deseo será para vuestro marido.
Así que, según la Biblia, el embarazo es una maldición para la mujer. Esto es lo que estás citando de la Biblia, y estoy de acuerdo contigo en que, ¿cómo es posible que Dios no perdone? En el cristianismo, toda la culpa en la Biblia recae sobre la mujer, Eva, que Alá esté complacido con ella. En el Corán, si lo lees, no hay ni un solo lugar en el que la culpa recaiga únicamente sobre Eva. La culpa se reparte por igual entre Adán y Eva, ambos. Que Alá esté complacido con ellas. Si lees en el Corán, se menciona en la sura Al-Araf, capítulo número 7, versículos del 19 al 27, que Adán y Eva, que Alá esté complacido con ellos, ambos desobedecieron a Dios. Ambos se arrepintieron y ambos fueron perdonados. La culpa se reparte por igual entre los dos. No hay ni un solo versículo en el Corán donde la culpa recaiga únicamente sobre Eva. Que Alá esté complacido por ella. Pero hay un versículo en el Corán, en la sura Taha, capítulo número 20, versículo 121, que dice que Adán, la paz sea con él, desobedeció a Dios. Así que hay un versículo que habla solo de Adán, la paz sea con él. Pero en general, si lo analizas, el Corán reparte la culpa entre los dos, Adán y Eva. Ambos, que Alá esté complacido con ellas. En la Biblia, la culpa recae únicamente sobre la mujer. Y por eso, Dios Todopoderoso dice, parirás hijos con dolor, y tu deseo será para tu marido. Así que, según la Biblia, el embarazo es una maldición. Pero si lees el Corán, el embarazo no es una maldición. El embarazo eleva a la mujer. Alá dice en el Corán, en la sura An-Nisa, capítulo 4, versículo número 1, respetad el vientre materno que os llevó en su seno. Además, el Corán dice en la sura Luqman, capítulo número 31, versículo número 14, y en la sura Al-Ahqaf, capítulo número 46, versículo número 15, que hemos ordenado a los seres humanos ser bondadosos con sus padres. ¿Acaso no te llevó tu madre con fatiga tras fatiga? Y con dolor te dio a luz. Así que aquí nos damos cuenta de que el Corán dice que debemos respetar a nuestros padres, especialmente a la madre. Y nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, como se menciona en Sahih Bukhari, tomo número 8, en el libro de los modales, capítulo número 2, hadith número 2. Un hombre se acerca al profeta Muhammad, la paz sea con él, y le pregunta quién merece el mayor amor y compañía en este mundo. Así que el profeta responde, tu madre. El hombre pregunta, ¿y después de ella quién? El profeta vuelve a decir, tu madre. El hombre pregunta, ¿después de eso quién? De nuevo, el profeta dice, tu madre. El hombre pregunta, ¿después de eso? ¿Quién? Entonces, por cuarta vez, el profeta dice, tu padre. Eso significa el 75%. 3. Una cuarta parte del amor y la compañía va para tu madre. El 25%. 1. La cuarta parte es para el padre. En resumen, la madre se lleva la medalla de oro, ella se lleva la medalla de plata, así como la medalla de bronce. El padre tiene que conformarse con el simple premio de consolación. Así que estas son las enseñanzas del Islam. En el Islam, el embarazo eleva a la mujer. Y estoy de acuerdo contigo, una vez que Dios Todopoderoso ha perdonado a estos seres humanos, ¿cómo puedes seguir castigándolos? Así que esta es la diferencia entre el Islam y el cristianismo, hermana. ¿Estás convencida con la respuesta? Sí, definitivamente. ¿Quieres? Aceptar el Islam ahora. Sí. ¿Crees que hay un solo Dios? Sí. ¿Crees que Jesús es Dios? No. ¿Crees que el profeta Mahoma, la paz sea con él, es el último y definitivo mensajero? Sí. ¿Alguien te está obligando a aceptar el Islam? No. ¿Lo haces por tu propia voluntad? Sí. ¿Lo haces por convicción propia? Sí. ¿Hay alguien que te esté ofreciendo un soborno? No, en absoluto. Inshallah, entonces está en árabe y puedes repetirlo. Bueno, Asharu, Asayú, Allah, Alá. ilaha. Doy testimonio. Doy testimonio. Ya, Atestiguar. eso, Ella no hay Dios allí, no es Dios, pero Alá, pero Alá. y doy testimonio. Y Doy testimonio. eso, profeta, Mahoma, se trata de el mensajero. y siervo de Alá. Mashallah, eres musulmán.
Y ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que te guíe y te ayude, y que guíe también a los miembros de tu familia. Y párate lo mejor en este mundo, así como en la próxima vida. Inshallah te conceda Sanna. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, this particular Q&A session, Zarnla, a Christian lady, asked a question to Dr. Zakir Naik that what about the pork, the pig meat? Is it haram in Christianity and Islam? And secondly, she asked a question that I was engaged in line up with the, a sort of a seminar and a symposium where the Christian scholar came there, and he said that if you cultivate, with the pig's filth, the poop of the pig, or you can say the waste material of the pig, and when it cultivated to mango or any other vegetable, that's permissible. So she asked a question to Dr. Zakir Naik that what's the scenario in this particular case? Would that be permissible? And the third question she asked that what is the meaning of haram? She put these questions in the front of Dr. Zakir Naik for exposition and discussion. Dr. Zakir Naik first replied that haram means prohibited, something which is abandoned, not permissible, impermissible. That's known as haram. And as far as the religious point of view is concerned, both in the Bible and the Quran, the pork and the pig meat is absolutely impermissible without a fraction of any question. In Quran, in Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Baqarah and Surah Al-An'am, there is a clear prohibition from Allah subhanahu wa ta'ala that blood of the meat is impermissible plus flesh of the swine. It means that you can not have a blood of meat. If it's a halal animal, like in Islam, buffalo, cow, sheep, goats are halal. But if you want to drink the blood of that particular animal, that's not allowed. And the flesh of pig is absolutely forbidden. Okay, now Dr. Zakir Naik giving number of reasons that why these are not allowed in religion. Because as we know, if you put religious concerns aside, both the Bible and the Quran, we know that pig is an animal which has a lot of health concerns, serious health concerns. And one of the serious health concerns Dr. Zakir Naik discussed over here is about the intestinal disorder. Pig can cause serious intestinal disorder, and there is a disease which is caused by the tapeworm, and it goes to the circulate in the blood, and when it reaches the heart, it can create a sort of a heart arrest, and when it reaches the eye, in some particular cases, it can cause serious eye disorders, even blindness as well. Now, what about the logic and what about the science if we discuss that why pig meat is prohibited? Now, as far as the scientific view is concerned, it has serious medical concerns, and plus it has got the fats which can create, which can disturb your metabolism in the body, and this is also one of the reasons for the cardiac arrest. As far as the fats are concerned, it doesn't have the muscle building material, it has fat building element, and that is harmful to health. That's hazard to health. Okay, and we know that from the modern science that what you eat, it has an impact on your body. It has an impact on your personality, right? Modern science proves that the animal you eat, it poses an impact on your personality and your behavior. As we know that pig is one of the most shameless animal on earth. And it is dirty animal, considered to be dirtiest animal, the animal which literally enjoys to dance in its own poop and waste material. You see, the pig is always dirty, sort of a mud and sort of a waste material on his or her body, and the pig is enjoying with that waste material and sort of a dust and mud in his or her body. And from the this perspective, there is one thing more, and that, as I told you, that pig is one of the shameless animal, because the pig is only the animal which enjoys the intercourse of her partner with his or her friend. And he watches that his mate or her mate is enjoying a sort of a sex with her, his friend, and the pig enjoys it. This is really flabbergasting, but this is a fact. And as we say, Dr. Zakir Naik already said that what you eat, it has got the impact on your body. And certainly when you eat, it has got the impact of your body. And
One of the biggest, logical and rational reason due to which it's prohibited in the religion is that you will become shameless eventually at the end of the day if you eat pig, as per religious perspective and as per scientific perspective as well. And in the Western countries, there is a very common tradition, not in all the countries, that after drinking, there's a dance, and after the dance, there is a tradition of wife swapping. Their partners give their wife to their buddies, their fellows, and they have intercourse the whole night and they enjoy it. And they exchange wives of each other. And that's really shameful, even to imagine for a normal human being. Right? And what you eat got the impact of your body. And this is one of the basic reasons due to which this culture has been promoted in some of the Western countries, because they eat pig. Now just look at the scenario. Do you think logically pig has to be permissible? Do you think scientifically, if you know the health concerns and the health hazards, do you want to eat pig? Do you want that your wife should be with somebody else for a whole night? It's not possible for a person who has a fraction of shame. So, just because of these inevitable, inignorable, ineluctable reasons, pig is acutely impermissible in both the Quran and the Bible. Jazakallah.